¿Cómo están? Vamos el día de hoy a hablar sobre los recursos naturales que ya habíamos empezado anteriormente, pero hoy día vamos a hablar sobre cómo se usa estos recursos naturales, ¿no? Sobre cómo se usa de manera excesiva, ¿no? Y los problemas que afecta al medio ambiente, las consecuencias que trae, etcétera, ¿no? Sobre todo en base a dos recursos naturales muy importantes, esenciales para la vida del ser humano, como son los recursos forestales y la fauna. Los recursos forestales, como ustedes saben, son todas las plantas, los bosques generalmente, madereros, ¿no? Los bosques, grandes bosques de diferentes tipos de árboles, y la fauna también muy diversa que tenemos a nivel mundial. Estos dos recursos son afectados grandemente por la sobreexplotación, ¿no? Y vamos a ver en qué consiste. En primer lugar, vamos a ver las causales. ¿Cuáles son las causas de esta sobreexplotación, ¿no? De los recursos naturales? Las causas van a ser muy diversas, pero tenemos tres causas fundamentales de la sobreexplotación de estos recursos. Uno, tenemos la tala excesiva. 2, la caza indiscriminada. Y 3, la sobrepesca. Antes de entrar de lleno, digamos, a implementar estas características, no debo dejar de mencionar lo siguiente, ¿no? En cuanto a los recursos forestales. Acá tenemos un recurso forestal muy importante, miren ustedes, el bosque, ¿no? Un bosque y muchos bosques que son poblados por miles de especies, ¿no? Animales y de plantas y de otro tipo, también con hongos. ¿Cuál es la importancia de los recursos forestales? Porque ahí tienen un gran ecosistema, viven una gran cantidad y variedad de animales y plantas. Y por lo tanto, los recursos forestales deben ser bien aprovechados. Es decir, si se va a cortar un árbol, ¿no? Debe preverse, planificarse, para que en otro lugar se pueda sembrar ese árbol, ¿no? Entonces, aquí tenemos la gran utilidad de los recursos naturales, ¿no? Como son los recursos forestales. Pues bien, si este es útil, ¿no? Si los recursos forestales, ¿por qué entonces el ser humano, el hombre generalmente, está depredando estos recursos? El hombre está agotando estos recursos, ¿no? Veamos a ver el llamado que nos hace, ¿no es cierto?, nuestro árbol. Dice: cuídame, no me maltrates. ¿Están viendo ustedes? Soy el pulmón de la ciudad, cuídame, no me maltrates, ¿no? Se lee en el afiche, ¿se dan cuenta? Se lee muy bien. ¿Por qué dice pulmón? Porque lo que nosotros respiramos oxígeno y eliminamos CO2, dióxido de carbono. Este dióxido de carbono es lo que respiran las plantas. O sea, ellos cuando respiran CO2, pues ellos son los pulmones de la ciudad. Y a través de la respiración, ¿no?, eliminan después al ambiente oxígeno. Y por lo tanto mantienen el nivel de CO2 equilibrado y además el ambiente fresco. También otra importancia de los recursos naturales es la utilidad de ellos. Son útiles sus hojas, sus raíces, su tallo, ¿no? Todo se aprovecha en cuanto a los recursos forestales. Aquí tenemos uno de ellos. Miren ustedes. De la pulpa de la planta, de los árboles, se va a sacar la fabricación del papel. Y todo tipo de papel. El papel que escribimos nosotros se saca de la pulpa. Por eso es muy importante tener el hábito de utilizar lo menor posible el papel, no arrancar el papel hojas por hojas sin haberlos usado. Reciclar. La importancia de reciclar. También miren ustedes acá
sale la goma, el caucho, ¿no? De la celulosa, de la corteza, ¿no? Sale también del árbol. También del árbol sale, acá miren ustedes acá, materia prima para hacer los muebles, ¿no? Hacer los muebles, las puertas de madera, etc. También tenemos acá frutos, la semilla como es la nuez, ¿no? Las almendras son frutos. Acá también tenemos que se puede sacar productos medicinales, aromáticos como, ¿no? Como de la corteza se saca el corcho, la canela, ¿cierto? El clavo de olor, ¿cierto? Y otras sustancias que son útiles para la medicina. Pues bien, sabiendo la importancia, vamos a hacer entonces el primero de ellos, ¿no? ¿Qué cosa es la tala excesiva? ¿Qué cosa es la tala? ¿Qué es talar un árbol? Talar un árbol es cortar por la parte del pie, de la base, ¿no? De la raíz, cortar. Ese es talar. Y se tala aprovechando generalmente su madera, ¿no es cierto? Y esto debe ser, en lugar de bosque, debe ser protegido por los estados, por los gobiernos, ¿no? Y sin embargo, como es tan amplio y tan denso, y es tan grande la población, digamos, de nuestra selva y de nuestros bosques, ¿no? Es casi imposible abarcar el cuidado de todos ellos. Y por lo tanto, existen empresas y personas que clandestinamente hacen el abuso de gran cantidad de cortes de árboles, ¿cierto? Mira acá. Y al mismo tiempo, si toda una zona lo cortan, lo arrasan todo, ¿no? Al mismo tiempo. Eso no le da tiempo a la naturaleza para que vuelva a crecer. Vuelva a crecer. Entonces, ¿qué es lo más correcto? Que debe ser planificado, sectorizado. Una parte se corta ahí, ¿no? Y después se va a otro lugar mientras eso se recupera y vuelve a crecer. Y los grandes árboles demoran en crecer 20, 30, 40, 50 años, ¿no? Pero cuando es una zona muy grande, prácticamente el suelo queda a la intemperie. Y vamos a ver las consecuencias que trae esta tala, ¿no? Tala excesiva. Acá tenemos, miren ustedes, con un serrucho eléctrico están cortando, están talando los árboles, también con machete, o con hacha, perdón, ¿no? Esta se llama la tala indiscriminada, ¿no? De personas inescrupulosas que están cortando los árboles por la raíz, por el pie. Pues bien, ¿qué consecuencias trae para el medio ambiente? Uno, al cortar toda esa parte que se ha cortado, el suelo queda desprotegido, ¿no? Queda protegido. Porque al no haber ya, se elimina especies de plantas y animales, ¿no? Está, digamos, expuestos a la luz del sol, ¿no? No tiene una adecuada sombra, no tiene una adecuada aireación, y por tanto se vuelven más áridos, ¿no? Más áridos y más difíciles de cultivar. Entonces, es una consecuencia la erosión del suelo, porque el suelo va a estar desnudo, desprotegido frente a las inclemencias del clima. Porque las lluvias van a ir barriendo todos los nutrientes del suelo. Otra consecuencia es la deforestación, ¿no? Es decir, esas zonas en las cuales se ha talado grandemente, va a ser muy difícil que vuelva a crecer la misma cantidad como estaba antes, ¿no? Se llama deforestar, está deforestando esa zona. También otra consecuencia es que está eliminando los sumideros de dióxido de carbono, es decir, del dióxido carbónico. ¿Qué son sumideros? ¿Qué son sumideros? Que los árboles son como dicen, los pulmones, son lo que absorben el CO2, el dióxido. Y si esa zona se barre, toda esa gran zona se pierde. Entonces, por tanto, aumenta la cantidad de CO2 y por tanto aumenta la cantidad de calor, ¿no? Porque el CO2 son moléculas que atrapan el calor. Bien. Y también hay una pérdida del hábitat de muchas especies. Ustedes saben que en un árbol viven muchas especies, tanto de diversas variedades como son aves, ¿cierto? Hormigas, insectos, ¿no? Mamíferos también como son los monos. Es decir, hay gran cantidad de especies que viven en un árbol. Al hacer la tala excesiva, prácticamente las especies
pierden su hábitat, van a otro lugar o desaparecen, ¿cierto? Es otra consecuencia grave de la tala excesiva. Pues bien, ahora veamos la segunda parte, ¿no?, de lo que está afectando a nuestro ecosistema. ¿Qué cosa es? Es la caza indiscriminada, ¿no? La caza indiscriminada, generalmente por el hombre. El hombre, ¿qué es la caza? La caza es atrapar a un animal con fines de aprovechar su carne, ¿no?, para, digamos, el sustento del ser humano. Pero lamentablemente, como digo, se ha producido por el hombre una caza indiscriminada de animales, de especies de animales, para aprovechar su carne, y que es muy suave, muy rica, muy fina, bueno, etc. También por su piel, ¿no? Acá tenemos nuestro amiguito. Ese cocodrilo es muy apreciado por su piel, ¿no?, que se dice fabrican carteras, zapatos, ¿no? Está prohibido, está en peligro de extinción y por lo tanto, ¿no?, hay un tiempo de veda para su caza, pero sin embargo esto no lo respetan, ¿no?, las empresas y la gente con baja cultura, que no tiene ningún escrúpulo, cazan de manera así clandestina a los animales. Y más aún, ellos no piensan en que se pueda repoblar nada, sino que van siempre buscando el exterminio de la especie, ¿no? Van a tratar de exterminar a la especie. ¿Qué consecuencias trae esta caza indiscriminada? Muchos también lo hacen por deporte. Hace muchos años el ser humano convirtió esta caza en deporte. Caza de paloma, de aves, ¿no? O si no de venados, ¿no?, etcétera, ¿no? Y también eso se incrementaba mucho más. Muy bien, consecuencias que ponen en peligro de extinción la existencia de muchas especies. Además, que aprovechan su carne, su piel, y muchos lo utilizan como mascotas, cuando no son mascotas. Las mascotas son animales domésticos. Los animales domésticos el hombre lo ha domesticado a lo largo de miles de años. Los animales que son salvajes, que tienen un hábitat salvaje, no son domésticos y no pueden estar como mascotas, ¿no? O sea, no puedes tener en tu casa una tortuga, un cocodrilo, un puma, un tigre, porque no son mascotas, ¿no? O un loro, ¿no? El loro es un animal que para estar en la casa, pues, no importa de las alas, ¿no? Si no se vuelve, se va, porque busca su hábitat natural. No es un animal doméstico. 2. Altera la cadena alimenticia, por supuesto que altera la cadena alimenticia en la cual unos se alimentan de otros, y esto va a influenciar en el ecosistema también del lugar, ¿no? Va a haber una disminución de la población de esa especie al ser cazados, porque afectan la reproducción. Y si afectan la reproducción, no va a haber muchos descendientes, entonces la población va a disminuir y con el tiempo va a llegar a su extinción. ¿Qué significa extinción? La desaparición total y definitiva de esa especie, lo cual es algo muy grave realmente, y que todos debemos ser conscientes de que no debemos apoyar este tipo de acciones. Por último, tenemos la sobrepesca. ¿Qué es pesca? ¿Qué es pescar? Pescar es una actividad humana, del ser humano, en la cual se sacan productos hidrobiológicos del mar, ¿no?, de los ríos, etcétera, ¿cierto?, de los lagos. Eso es algo normal, ¿no?, que ha venido miles de años pasando. Con el aumento de la población, tiene que racionalizarse, ¿no?, y por eso existen leyes en los gobiernos que han dado a unas normas, como por ejemplo vedas, en temporadas en las cuales esa especie está en reproducción y no puede hacerse la pesca. Sin embargo, la sobrepesca es que se excede en pescar. ¿Sí? Como digo, gente inescrupulosa, personas que no respetan el medio ambiente, gobiernos que no controlan, para que hagan respetar esto, ¿qué hacen? ¿No? Sobrepescan, o sea, hacen una pesca demasiado grande, en demasiada cantidad, sin respetar las normas. ¿Se dan cuenta? Y sobre todo lo hacen cuando está en veda. ¿Qué veda está en veda? Que está en etapa de reproducción o en etapa de crecimiento, como por ejemplo puede ser en la etapa de la juventud, ¿no? Entonces, todo eso
se lo pescan, y a morir prácticamente la especie va a bajar. Consecuencia entonces, una disminución de gran cantidad de peces de la especie. Esto va a conllevar también a la posible desaparición de la especie, ¿no? Porque al hacer una sobrepesca, en su etapa, digamos, de reproducción, no hay nuevos individuos y por lo tanto posiblemente, ¿no? Va camino a la desaparición de las especies. Y también, por supuesto, alteran la cadena alimenticia, porque los peces son base de la cadena alimenticia para otros animales, como son las aves marinas, como son también las focas, etc. O sea, eso se va a alterar, ¿no? Ustedes ven a veces los caños de la playa, muchos ven ahí a los pelícanos que están ahí merodeando la zona del litoral, ¿no? Cerca ahí, buscando comida, hasta se han acostumbrado a comer comida que le da al ser humano, increíble. ¿Por qué es así? ¿Por qué se van? Porque se ha alterado su cadena alimenticia de peces que antes ellos estaban muy adentro, ¿no? Muy adentro, digamos, alimentándose de peces. Como se ha alterado, entonces ellos tienen que buscar nueva fuente de alimentación, ¿no? Y se van buscando ahí los restos de comida de las playas naturales, ¿no? Ahí vemos esas aves guaneras, como es el pelícano, uno de los principales que tenemos acá, y inclusive están cerca a nosotros y no se asustan porque ya se ha acostumbrado a la vivencia del ser humano, ¿no? Es realmente increíble el daño que se está haciendo con esta sobreexplotación de los recursos naturales. Muy bien, entonces con esto quiero dar un mensaje final de que en todos los momentos en los cuales tengamos que ver que sucede estos, debemos siempre, nuestro espíritu debe ser de criticar, de combatir, de estar en contra, ¿no? De lo que atenta contra la naturaleza, contra los animales, contra los bosques y contra las plantas que son, digamos, el pulmón de toda ciudad. Y por tanto, hay que, digamos, en nuestra casita siempre, como yo le digo, tener una plantita, sembrar una planta, hacer una maceta y hacer de esta manera contribuir al equilibrio de nuestro ecosistema. Nos vemos, chicos, hasta otra oportunidad.